Bienvenidos a Conversaciones Académicas. Bueno, nuestro gran invitado es el profesor científico, físico, teórico Miguel Alcubierre. Doctor Miguel Alcubierre, bienvenido aquí desde Pereira, Colombia. Muchas gracias, buenos días. Mire, doctor Miguel, usted cuando era niño, su papá le regaló un telescopio. Sí. Usted fue a una fiesta y en la fiesta se leyó un libro mientras que el resto de niños estaba en la fiesta. Esto lo escuché yo en una entrevista suya. Mire que sí, tenía yo como 13 años, pero sí. Encontré un libro de astronomía en la casa de un amigo y me puse a leerlo ahí en la biblioteca de su papá, y mientras todos los demás estaban abajo divirtiéndose, yo estaba en la biblioteca leyendo un libro de astronomía que tenía su papá, y como en mi casa no había libros de astronomía, pues me emocioné mucho. Es cierto. Claro, la gente le cree más a la astrología que a la astronomía. Sí, que esté más qué pena acá la expresión, no sé qué significará en México esta expresión, pero le creen más a los faranduleros y a los que hablan cháchara que a los científicos. Le creen más a un político que no conoce de ciencia que al científico. Y yo quisiera que nuestras futuras generaciones, sus nietos, sus hijos y los hijos de nosotros, pues vieran en la ciencia algo que es importante, que hace parte de nuestra civilización. Yo quisiera que usted nos hablara acerca de su defensa de la ciencia, el comentario que yo acabo de hacer de su defensa de la ciencia. ¿Qué opina? Sí, bueno, yo creo que de entrada tenemos un muy mal sistema educativo en muchos de nuestros países, donde se enseña muy poca ciencia y la que se enseña mal. A la gente se le enseñan una serie de datos y creen que la ciencia es nada más alguna serie de datos y ya. Y no se les explica muy bien cómo funciona la ciencia, y se quedan con una idea de que la ciencia primero es aburrida y luego nomás es una serie de cosas, y que además se vale decir yo no creo en eso, y está muy mal. La ciencia no es una cuestión de creencias, la ciencia es conocimiento comprobable que nos ha costado siglos alcanzar, y vamos muy poco a poco. Digo, haciendo ciencia moderna tenemos 400 años apenas, o sea, los antiguos griegos empezaron un poquito, pero luego a la gente se le olvidó. Entonces, la ciencia moderna tiene 400 años, se avanza muy lento porque todo lo que aprendemos lo aprendemos con mucho cuidado. Y la gente luego piensa es que no le creo a los científicos, y ahí es un error conceptual, porque no es cuestión de creer. O sea, la ciencia es justamente, se basa en cosas muy simples. O sea, de hecho la gente no lo entiende, pero es increíblemente simple lo que es la ciencia. La idea científica es simplemente observa las cosas con cuidado, sé lo más sistemático posible en observar lo que estás viendo, y luego trata de razonar de manera lógica. Y ya, eso es la ciencia. Entonces, cuando la gente dice no creo en la ciencia, digo, bueno, ¿en qué no crees? ¿No crees en la lógica o no crees en observar las cosas con cuidado? Y todo lo que hemos aprendido a lo largo de 400 años ha ido poco a poco avanzando. Y hoy en día sabemos muchas cosas, pero hemos ido avanzando poco a poco, y todo lo que sabemos lo hemos ido comprobando. Por supuesto, hay cosas que no sabemos hoy en día. Por eso seguimos haciendo ciencia, y siempre hay cosas que seguimos sin saber, pero hay cosas que sí sabemos, porque las hemos comprobado. Sabemos que la Tierra es redonda. Con estas gentes que ahora dicen que la Tierra es plana, o sea, entendemos, la ciencia es redonda, le hemos tomado fotos, pero además lo sabíamos desde antes porque lo habíamos medido, lo midieron incluso los griegos, porque hay evidencia empírica muy fuerte. Entonces, esta gente que dice que la Tierra es plana es porque simplemente no entiende la evidencia, o sea, no piensa con suficiente claridad para ver la evidencia y no tener prejuicios. La ciencia también se basa en quitarnos los prejuicios de encima. Como seres humanos siempre tenemos prejuicios. Siempre prejuzgamos las cosas, tenemos ideas preferidas, y la ciencia trata de que nos los quitemos todos esos prejuicios lo más posible, y es muy difícil quitarnos nuestros prejuicios. Por eso la ciencia también es una actividad colectiva. Pero nosotros necesitamos a muchos científicos para que nos estemos cuidando unos a otros. Eso que dijiste está mal porque es un perjuicio. Mira, fíjate en esto y en aquello. Entonces, tienes razón. Y estar dispuestos a decir estoy equivocado y cambiar de opinión. Eso también es una parte esencial de la ciencia. Entonces, la ciencia avanza cuando los científicos unos nos podemos poniendo de acuerdo muy despacio, y hay muchas controversias cuando algo no lo entendemos, hasta que finalmente lo acabamos de entender, y entonces esa controversia se acaba y tendremos otra. Entonces, por eso luego hay pleitos entre científicos en las áreas de la ciencia que todavía no entendemos. Pero las áreas que sí entendemos ya no hay ningún pleito. Los átomos existen, la Tierra es redonda, los virus causan enfermedades, todo eso es un hecho. La Tierra le da vueltas al Sol. Esas cosas no hay duda. Hay duda
en cuál es la materia oscura y cuál es la energía oscura. Ahí hay duda. No hay duda en el cambio climático. El cambio climático es un hecho, lo estamos midiendo. La temperatura está aumentando en la Tierra y ha aumentado casi 1 grado desde los últimos 50 años. No hay duda tampoco en que lo producimos nosotros, porque es culpa del CO2 y hay miles de cálculos y modelos que saben que es culpa del CO2, no es el sol, no es otra cosa, no son las glaciares, es el CO2. Y el CO2 es debido a nosotros. Nosotros hemos duplicado la cantidad de CO2 que había en la atmósfera en los últimos 200 años. Entonces, no hay duda que ocurre, no hay duda que es culpa nuestra. ¿Hay dudas en cómo arreglarlo? Sí, ahí sí hay dudas. No hay dudas en que los virus causan enfermedades, pero hay dudas en cómo producir una vacuna contra el coronavirus. Ahí sí hay dudas. Entonces, hay cosas en las que hay dudas y hay cosas en las que no. En las cosas en las que hay dudas hoy en día es porque son más complicadas y nos ha costado más trabajo entenderlas, pero eventualmente las entenderemos. Y este es un proceso poco a poco. O sea, la ciencia es solo eso, entender la naturaleza de manera racional, tratando de quitarnos todos los prejuicios de encima, siendo lo más objetivos posibles y ya. Entonces, y cuando decimos los científicos que algo es falso, es porque también hemos comprobado que es falso. La astrología es falsa porque simplemente nunca sirve. Primero no sirve, las predicciones de la astrología nunca funcionan. Y la rarísima vez que sí funciona es de casualidad. Y además simplemente no tiene ningún sentido. Los planetas lejanos no nos afectan de ninguna manera. No hay ninguna interacción física que hayamos detectado nunca en ningún laboratorio entre Júpiter y nosotros, más allá de la gravedad de Júpiter, pero como les digo, la gravedad es una fuerza tan débil que la gravedad de Júpiter no nos afecta en absolutamente nada. Y no tiene ningún otro tipo de interacción que hayamos podido detectar. Entonces, en ese sentido, la astrología sabemos que es falsa. Y lo sabemos, es un hecho. Entonces, cuando la gente dice que cree en eso y no en los demás, es porque no entiende el origen del pensamiento científico. Y yo creo que eso es lo que hay que enseñarle a la gente. Hay que enseñarle a la gente el pensamiento científico, no tanto los datos de la ciencia, eso los pueden ir aprendiendo después, pero el pensamiento científico. Y el pensamiento científico es simplemente eso, pensamiento racional basado en evidencia empírica, tratar de quitarnos todos los prejuicios de encima y aceptar que podemos estar equivocados. Y ese pensamiento científico nos puede ayudar en todas las áreas de la vida. Nos puede ayudar no solo a entender el Big Bang, no, nos puede ayudar a entender cuando alguien nos está tratando de engañar, cuando alguien nos está tratando de vender un producto milagro que no sirve para nada. El ser escépticos y pensar con cuidado y buscar la evidencia nos puede ayudar a que no nos engañen, que no nos engañen los políticos, que no nos engañen los que nos quieren vender mentiras. Y estar más preparados para eso, para poder pensar las cosas de manera racional, simplemente. Entonces, creo que el pensamiento científico es fundamental. Y hay países en que, digo, en todos lados hay mala educación científica. Si uno se da cuenta, Estados Unidos, por ejemplo, que tiene el mayor número de premios Nobel del planeta, de todas maneras, ahí la mayoría de la gente la cambia, no tiene una buena educación científica, pero hay más gente que sí la tiene. Es la diferencia con Latinoamérica. En Latinoamérica, muy poca gente tiene educación científica, en países desarrollados, mucha más gente la tiene. Entonces, creo que ahí lo fundamental es desde niños enseñarles simplemente el pensamiento científico. Pensar de manera racional, pensar basados en evidencias. Eso, ¿no? El mundo es como es, no como nosotros quisiéramos que fuera. Exactamente. Las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran, ni modo. Sí, así es, y hay que aprender a aceptarlo, ¿no? Sí. Claro, y citando a Karl Popper, que lo cita Stephen Hawking, y también grandes científicos, la ciencia tiene algo que no tienen otras disciplinas. Se autocorrige a sí misma. Le interesa mucho la crítica racional. Es decir, otras disciplinas no, son dogmáticas. En cambio, la ciencia se autocorrige a sí misma a través del ensayo y del error. Exacto, y tenemos teorías científicas que estaban equivocadas y eventualmente la gente se dio cuenta y las quitó. Y al revés, ideas que originalmente parecía que eran muy locas y todo el mundo se burlaba y eventualmente nos dimos cuenta que estaban correctas. Por ejemplo, la deriva continental, la tectónica de placas. Cuando Wegener propuso que los continentes se movían a lo largo de millones de años, lo propuso hace como 80 años y la gente se moría de risa. Los otros científicos se morían de risa, decían, esto es ridículo. Y decían, no, miren, es que la costa de África y la de Sudamérica encajan muy bien y además hay cordilleras que si uno las pega se continúan. Está muy curioso y todo el mundo se moría de risa. Y después aprendimos que sí es cierto, se mueven los continentes y toda la tectónica de placas. Y hoy en día, de hecho, los medimos. Con satélites medimos que los continentes se están moviendo al ritmo de un par de centímetros al año, se están separando algunos, se están juntando otros. Entonces, eso al principio parecía ridículo,
pero resultó que era cierto. Y al revés, teorías que podían parecer muy buenas, luego nos dimos cuenta que estaban equivocadas y las cambiamos. Y a veces eso toma décadas y otros siglos, pero nos autocorregimos. Y luego sí es cierto que hay científicos, por desgracia, como en todas las áreas del quehacer humano, hay fraudes. Y entonces hay científicos que hacen investigaciones fraudulentas, las publican, y durante algún tiempo la gente cree que eso estaba bien, y luego otro científico se da cuenta que esto era un fraude, y entonces lo explica, y entonces nos damos cuenta que había un fraude. Entonces sí, es una disciplina que puede cometer errores, pero que se autocorrige. Otras áreas de la quehacer humano no lo hacen, o sea, y eso es lo que diferencia la ciencia, por ejemplo, de la religión. En la religión están dogmas que son los mismos desde hace 2000 años. En la ciencia no, en la ciencia decimos, esto que pensábamos está equivocado. Ya nos dimos cuenta porque hay nueva evidencia y lo medimos otra vez y está mal. Entonces hay que cambiarlo. Y lo cambiamos por algo que ahora funciona mejor. Y además estamos dispuestos a que nuestras teorías favoritas eventualmente se cambien. Por ejemplo, yo trabajo en relatividad general. Es esta teoría del espacio curvo y demás. Es una teoría preciosa, matemáticamente muy elegante. Pero todos sabemos que eventualmente vendrá una teoría mejor, porque esta teoría no está de acuerdo con la mecánica cuántica. Entonces, sabemos que esta teoría en algún lado está mal. Y vamos a buscar una teoría mejor. Y no quiere decir que esta teoría esté del todo mal. Esta teoría funciona muy bien en muchas circunstancias, pero en algunas cosas no funciona, y entonces necesitamos una mejor teoría y nos queda claro a todos. Entonces nadie va a decir, uy, cuando alguien descubra una nueva teoría es que yo me resisto porque la relatividad general es la que no. Cuando hay una mejor teoría, pues la tendremos que usar esa mejor teoría. Y eso pasa en todas las áreas de la ciencia. Nos autocorregimos y vamos poco a poco avanzando. Y creo que eso es fundamental. La ciencia está dispuesta a equivocarse. Eso es lo que la hace también importante. Estamos dispuestos a estar equivocados. Y cuando nos equivocamos y nos demuestran que estamos equivocados, pues tenemos que aceptarlo. Tenemos que tener la humildad de decir, sí, estaba mal. Y a lo mejor llevo 20 años trabajando en una idea que está mal. Ni modo, la tiro a la basura y me adapto a las ideas que resultan mejores, ¿no? Claro, y cuando yo a veces he dicho que cuando, supongamos, yo doy una conferencia sobre filosofía o sobre ciencia, doy una conferencia de 1 hora y eso está lleno de 1000 personas, y alguien del público levanta la mano y me dice, profesor James, usted se equivocó en lo que acabo de decir, en este punto se equivocó, por esto, esto y esto. Yo le digo, le agradezco tanto porque yo aprendí. Es decir, ahí perder es aprender. Claro, o sea, ahí perder, y yo pienso que así funciona la ciencia, con el ensayo y el error y con la crítica racional entre todos los científicos. Exactamente, ese es el, sí. Ensayo y error y crítica racional, y estar dispuestos a oír las críticas y aprender de ellas y ver si tienen razón aceptarlos. Bueno, mi reflexión final tiene poco que ver con lo que acabamos de decir. Yo creo que es fundamental la educación de los jóvenes, de los niños, desde muy pequeños, y en esa educación tiene que entrar una componente de pensamiento científico, que a la gente se le enseñe qué es la ciencia, cómo funciona la ciencia, no tanto los datos de la ciencia, sino cómo funciona. ¿Por qué sabemos lo que sabemos? ¿Y cómo es que llegamos ahí? ¿Cómo se debe pensar de manera racional y de manera basada en evidencias? Creo que eso es fundamental. Y enseñarle eso a la gente va a hacer que tengamos una sociedad en un futuro muchísimo más educada, capaz de tomar muchas mejores decisiones en todas las áreas, no nada más en el área científica, incluso en el área política, en muchas otras áreas. Entonces creo que eso es fundamental, tener una sociedad que sepa pensar de manera racional y que sepa pensar basada en evidencias, y eso nos va a ayudar a todos en el futuro. Y también, bueno, a los pocos que haya por ahí que sí les interese la ciencia, los jóvenes que nos pueden estar escuchando, si les gusta la ciencia y todavía tienen la oportunidad de entrar a una carrera universitaria, estudiar una carrera científica, por favor que lo hagan. Nuestros países en Latinoamérica necesitan más ciencia y más científicos. Tenemos ciencia, sí tenemos ciencia en Latinoamérica, pero somos pocos. Tenemos poca ciencia, poco dinero para esa ciencia que hacemos y pocos científicos. Necesitamos muchos más científicos y algún día queremos alcanzar el nivel de desarrollo de otros países. Necesitamos invertir mucho más en ciencia y tecnología. Entonces, estos jóvenes que nos están escuchando, que esto les llama la atención, sí dedíquense a esto. No dejen que les digan que de esto no hay trabajo y que se van a morir de hambre. No es cierto. Sí necesitamos más científicos y, por favor, si les interesa, entren en este tipo de carreras. Y bueno, yo con eso lo dejo. Hasta luego. Bueno, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias.